¿Qué tal? Buenas noches. El fuego está ya controlado, por lo menos en la isla de Ibiza. Aquí en Mallorca todavía quedan algunas brasas. A la espera de que conozcamos si se reavivarán o no los focos, lo único que sabemos es que tendremos que esperar al fin de semana para que Antic por fin hable. Se barajan ya tres posibilidades. La primera, que asuma el papel que los ciudadanos decidieron para él el día 22 de mayo, o sea, que encabece la oposición en el Parlamento. La segunda, que ejerza desde Madrid como senador autonómico. Y la tercera, que abandone la política tras más de 20 años, opción que aplauden discretamente algunos de sus miembros dentro del propio partido. Entre tanto, los que nos gobernarán los próximos 4 años se han metido ya en faena. Esta mañana el presidente electo se reunía con los futuros presidentes de los consells. Ahí ha anunciado la aprobación de un plan de equilibrio del presupuesto del año 2011. La herencia económica que recibirán les obligará a trabajar sí o sí con una estricta austeridad, y es que si no se suben los impuestos, tocará reducir el gasto. Empieza ya una hora de información, análisis y debate. Esto es Tot 4. Llueve sobre Mallorca, así como están viendo, caía la lluvia sobre el centro de Palma este mediodía. Más de 70 accidentes ha podido registrar el servicio de emergencias del 112 en menos de una hora. Inundaciones en edificios, caídas de árboles en la vía pública, todo ello a causa de las lluvias torrenciales que han afectado principalmente a la ciudad de Palma y a municipios como el de Marrakech. Bueno, pues para hablar de la lluvia y absolutamente de todo lo demás, tenemos a 4 invitados que no sé si pensarán que llueve o que ha parado ya el temporal. Toni Tarabini, sociólogo, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. ¿Llueve o no llueve? Ahora se lo voy a preguntar, a ver usted qué me contesta. Ahora lo vemos. Mario Morales, compañero periodista de la Gaceta Baleares, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Y el temporal va a seguir, ¿eh? ¿Va a seguir? Temporales de todo tipo, ¿eh? Meteorológicos y el de las cuentas de la comunidad. Ese es del que el vamos peor, sí. a hablar ahora porque tiene tela, hay tela que cortar, ya verán. Xavi Bonet, director de COPE Mallorca, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por venir, llamas a ti también. Bueno, y Javier Macías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Venga, pues vamos a ver si con la compañía de estos 4 espadas que tenemos vamos a ir analizando ya todo. Empezamos ya el Tot 4 hablando de las deudas de Antic, como decía Mario, deudas que asumirá, que heredará el gobierno de José Ramón Bauza. Vamos a ver la noticia que publica en la Gaceta Baleares Mario Morales y que ahora él mismo nos va a contar. Dice así: millones de euros adeudados por Antic complican el arranque del nuevo gobierno. No hay dinero para pagar 300 millones a los ahorradores. La construcción pide 200 millones atrasados. Los impagados pendientes de Antic complican la acción del nuevo gobierno. Leemos en páginas interiores. Sectores básicos de la economía balear reclaman ya a Bauza una solución a la morosidad del pacto. Los impagados llegan a sumar centenas de millones de euros. Son agentes de viajes, constructores, agricultores, colegios públicos, también centros concertados y, por supuesto, también los transportistas. Ayer mismo conocíamos que el gobierno les debe 4.400.000 euros. Amenazan ja con un paro tècnico. Vean. Tota aquesta deuta, les empreses, a través de la federació, hem fet gestions de manera formal en reunions amb l'administració. El mes de gener va ser quan se va aturar el pagament i això ha afectat a les empreses d'una manera molt greu, ja que han utilitzat totes les possibilitats que tenen de fons propis. El que creiem és que pot generar, diríem que empreses que en aquest moment ja tenen problemes per poder subministrar gasoil, tenint en compte que el gasoil el que ha pujat aquest 30 i pico % en el que dut d'any, i altres despeses tan importants com són les nòmines, la seguretat social y otras despeses de costos de explotación que tienen esas empresas. Nosotros, cuando no podamos más, nos tendremos que parar, o sea que es contra nuestra voluntad esto, de llegar a hacer un paro, ¿no? Pero no nos quedará más remedio. Estamos en cuidados intensivos y solamente falta que nos quiten el tubo.
Bueno, ya lo han escuchado, esta es la situación. Por esta deuda, Mario, nuestra comunidad podría quedarse sin transporte escolar. Sí, pero de todas maneras hay que poner esta amenaza en cuarentena porque este problema lo vienen teniendo desde hace mucho tiempo, nunca lo habían denunciado y han esperado a una semana vista de las elecciones para lanzar, en fin, todo el armamento pesado para denunciar esto. Podrían haberlo hecho antes. Sí que la situación suya es una de las tantas que se están produciendo. Creo que es ni siquiera el propio gobierno sabe ahora mismo a cuánto asciende toda su deuda. Sí sabe a cuánto asciende su déficit, porque hoy mismo se ha dado la información de que el déficit público de Baleares es el más alto de España, junto con el de Cataluña. Creo que la media de España está de las comunidades autónomas está en un 0,46% o 0,50% y nosotros estamos rozando el punto ya de déficit. La situación es penosa. Yo creo que nunca se había vivido en los años que llevamos de autonomía esta situación. Las cuentas de la comunidad autónoma siempre habían tenido sus más y sus menos, pero llegar a estos niveles de endeudamiento público y además con deudas por pagar a tantos sectores de la sociedad, esto nunca había pasado. ¿Cree que se podrá Sí, pagar vamos a estas ver. deudas, señor Taravini? Y perdona, estando de acuerdo contigo, Mario, aquí solo salen las grandes deudas. Después están los pequeños proveedores que lo pasan peor todavía. Lo pasa peor a un señor que le deben 12.000 euros que a uno que le deben 500.000. Bueno, esto aparte. Y también estoy de acuerdo contigo, que más me parece lógico, han aprovechado la coyuntura y aquí eso lo decimos, ¿no? Lo de la deuda de la comunidad. Supongo que la fuente es la misma, y lo oigo por radio, que a nivel del Estado central han reducido el primer trimestre el 56% del déficit, estamos en el 0,2%, y las comunidades autónomas, como 8, se pasa ya a Granada. Y Baleares ha subido, si no ha ido mal, el primer trimestre, 1%. Esto significa que el tope es el 1,3%. Por tanto, es un problema muy serio, porque más Europa está mirando con lupa no solo lo que es el Estado central, sino las autonomías que es donde hay el despiporre. Si me equivoco, eran Baleares, hablo de memoria, y Castilla-La Mancha. Hablo de memoria. Bueno, esto es un tema muy serio, porque después nos quejamos bueno, de que Madrid, cuando digo Madrid como la central, nos haya parado los adelantos de lo que llaman el Fondo de Competitividad. Había un convenio, todas las comunidades autónomas, que había un tope de 1,3 y que si no, evidentemente no darán esta ayuda. Hay 8 comunidades que se han pasado. Cataluña acaba de aprobar el proyecto de presupuesto y salen para el año 2012 con un déficit del 2,6. Esto es absolutamente insostenible. Lo digo porque no lo digo como excusa de aquí, ni mucho menos, pero esto es insostenible absolutamente. Bueno, no quiero nada más, ya lo seguimos hablando, ¿no? Bueno, y un poco para parar el déficit este galopante, hace pocos días el conseller Manera pues bloqueó 355 millones a fin de no llegar a ese 1,3% que decía Tony. Pero claro, esos 300 millones, Xavi, esos 300 millones, claro, estaban preparados posiblemente para pagar una serie de deudas pendientes. Algo se quedará sin poder hacer. Sí, porque la consellera Barceló hace poco había anunciado que iban a regularizar la situación. Supongo que con este montante económico que ahora ha paralizado el profesor Manera. Xavi Bonet. Sí, eran otras épocas, pero a uno le viene a la mente aquellas liquidaciones de presupuestos de la época o de las épocas de Gabriel Cañellas, en donde el déficit era cero y el endeudamiento prácticamente cero. Eran unas cuentas saneadísimas en donde se pagaba lo que se debía y no se gastaba más, ¿no? Realmente la gestión anterior no se puede calificar de brillante, no. y a mí la verdad no me gustaría nada estar en la piel del señor José Ramón Bauzá, del señor Mateu Ger, María Salom y el resto de personas que se dan cargo de las instituciones, porque tienen un reto complicadísimo, interesante, apasionante, en fin, que uno pase, que disfrute, pero lo tienen muy complicado. Y efectivamente, yo creo que a partir de ahora, más allá de criticar la gestión anterior, que lo podemos hacer, hemos de mirar hacia adelante. ¿Y cómo se puede afrontar esa dificilísima situación? El señor
Bauzá... Esto quería decir, perdona Xavi que te interrumpa, pero esta mañana el señor Bauzá decía que su partido no podrá actuar, por ejemplo, en lo que se refiere a las faltas de pago por parte del Gobierno a diferentes colectivos, como la Federación de Transportes, de la que estábamos hablando, si no se realizan las citadas auditorías, dado que para tener un tratamiento adecuado se debe lograr un diagnóstico adecuado. Claro, lo primero que hay que hacer es saber en dónde estamos. El balance debe haber, saldo, el señor Macías, economista, lo sabe mejor que ninguno. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que debemos? Y con qué recursos, ingresos contamos de aquí y lo que son las previsiones presupuestarias. Y saber los gastos fijos que tenemos. Personal, luz, teléfono, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que yo creo que se tiene que hacer? Bueno, el señor Bauzá, creo, y el señor Bauzá, el señor Isén, la señora Salón lo deben tener previsto. Hay actuaciones, hay decisiones que se tienen que tomar más o menos de forma inmediata, 15 días, 2 meses, 3 meses, pero dentro de un plan de austeridad. Hay que reducir la administración lo que se pueda desde los que entran al mínimo, al mínimo. Evidentemente, favores, la familia, el Partido Popular, los mínimos, y hay que hacer un equipo reducido, competente y optimizar al máximo. Y evidentemente no se puede avanzar, y eso un día